A mí la poesía me salvó muchas veces en momentos muy difíciles de mi vida y creo que por eso la voy a seguir eligiendo siempre. Tuve un silencio muy grande, años sin escribir, hasta que pude de a poquito volver a taller literario y a volver a la poesía. Me costó bastante. Yo estuve muchos años sin escribir nada. Entra Duilio y lo hace recitando un poema de un autor nicoleño, el soneto del Arroyo del Medio. Yo creo que en ese momento fue como, wow, quiero esto. Quedé atrapada en eso. Y bueno, desde ahí empecé a escribir poesía. Porque antes yo creo que había como cierta competencia. Yo creo que hoy eso no está tanto. Creo que hay más hermandad entre los escritores. A los que vienen con la poesía, con la narrativa, les voy a decir algo que a mí me hubiese gustado escuchar, en su momento, que sigan, que le den para adelante, no importa las barreras que tengan, si les cierran las puertas no importa, siempre insistan, que se puede lograr y que trabajen mucho sus textos. Caminamos multiplicando palabras por las calles, apropiándonos de sus lenguajes, paso a paso entre criaturas ávidas del verbo, con los pies descalzos también entre aquellos que perdieron sus abecedarios. Venimos de universos abiertos en las hojas, extraterrestres caminantes del ágora, abriendo puertas en bibliotecas, buscándonos, rescatándonos de nosotros mismos, para otros nosotros del verbo que nos toca. Extraterrestres, un nido rescatando vuelos del hombre en el paisaje. Mi nombre es Luciano Arias, nicoleño y escritor. Acompáñame a conocer a otros autores, a veces llamados invisibles. Invisibles, sí, pero que se hacen escuchar a través de las palabras. Hola, bienvenidos a otro episodio de Extraterrestres. Hoy nos acompaña Evangelina Arroyo. Hola Luciano, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias. Cuando leí la biografía que me mandaste, yo te conocía como poetisa, pero vos me pusiste ahí también narrativa. En algunas sí, he hecho algo de narrativa, muy poco. En talleres literarios más que nada, con Miriam Cairo. En los años que tuve en participación en Flores Diversas. Y bueno, hubo ahí un intento de narrativa que algo salió, pero después nunca más. Y entonces, si te tengo que dar a elegir entre poesía y narrativa... Poesía siempre. Poesía siempre. Siempre. ¿Y qué cosas había escrito de narrativas? ¿Qué cosas escribiste? Narrativa más que nada prosa poética. Trabajamos mucho eso con Miriam en su momento y bueno, me animé. A cuento nunca llegué. Y cuando escribo algo de narrativa, si surge, es más bien relato breve, no es más que eso. ¿Pero no te sentís tan cómoda como con la poesía? No es lo mismo. No es lo mismo. No es ni el mismo proceso, ni la sensación, ni... ¿Y qué te produce entonces la poesía? La poesía para mí es magia, es caos, es luz. Yo siempre digo que a mí la poesía me salvó muchas veces en momentos muy difíciles de mi vida y creo que por eso la voy a seguir eligiendo siempre. Igual sos una gran poetisa, pues te he leído. Bueno, gracias. Si tuvieras que elegir un momento del día para escribir, ¿en qué momento escribís? La noche. ¿La noche? ¿Por qué? Sí. Creo que es porque es mi momento donde más estoy en modo relajación, donde hay más silencio y bueno, es cuando me puedo escuchar a mí misma y poder volcar lo que escribo. ¿Y entonces qué cosas te inspiran? ¿Qué cosas me inspiran? Mucho la naturaleza. Me inspira mucho el tarot para escribir. Me inspira mucho
mis hijos, situaciones, momentos muy puntuales, historias de vida también me inspiran mucho al momento de escribir poesía. Volvamos un poquito en el tiempo. Dale. ¿En qué momento vos descubriste que la escritura era parte importante o iba a ser parte importante de tu vida? Bueno, tengo una anécdota con respecto a ese momento. A los 12 años más o menos yo había descubierto Neruda por una compañera de la escuela. Empecé a leerlo, me gustó, me llamó bastante la atención, pero el momento donde yo dije, acá quiero escribir, me quedo o sea, quiero la poesía, fue en el secundario, primer día de clases, esperando al profesor de lengua y literatura en la escuela normal. Quien entra, Duilio Cámpora. Nosotros sin saber lo que nos esperaba, esa entrada triunfal que él tenía tan solemne, bueno, entra Duilio y lo hace recitando un poema de un autor nicoleño, El soneto del arroyo del medio. Yo creo que en ese momento fue como, wow, quiero esto. Quedé atrapada en eso. Y bueno, desde ahí empecé a escribir poesía. Desde muy chica, los primeros intentos. Después tuve un empujoncito de Marta Schoff. Y empecé a moverme un poquito, de a poquito, a dar pasos en el mundo, digamos, de acá de San Nicolás. ¿Y esos primeros intentos están vivos todavía o no? No, creo que no. Deben estar muy perdidos. No, yo creería que no. Creo que ya partieron quién sabe dónde. Bien. Y pronto, vos dijiste mis hijos, pero ahora pronto van a hacer algo nuevo. Ya tenés un hijo literario. Y ahora viene el segundo, que es Quasar. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, Quasar es... Bueno, los que han leído Indicios del Caos, que es el primero, Quasar es un poquito más visceral. Me animé un poquito a ser más yo, digamos, en el sentido de a mostrar más de mí, sí, más de mi experiencia como poeta. Y creo que es un poquito más oscuro en algunas partes que Indicios. Y hay una conexión también entre los poemas, hay un eco, como quien diría, en todos, ¿no? Vos decís un poco más oscuro, ¿hay una intencionalidad en eso? ¿Buscaste? Sí, un poquito de intención, sí, en el vocabulario más que nada, y en las sensaciones que va dejando ese vocabulario, esos versos, pero sí, es bastante distinto al primero. Bien, y teniendo en cuenta lo que vos ya señalaste, ¿vos ves una gran diferencia entre la Evangelina del primer libro y la Evangelina de ahora? Una diferencia enorme. ¿Enorme? Sí. ¿Qué tan grande o por qué? Por la vida en sí misma, por tener momentos de oscuridad y después volver a, sí, como el fénix, ¿no? Para resurgir. Yo tuve, de hecho, digamos, en mi carrera literaria, por decirlo así, tuve un silencio muy, muy grande, años sin escribir, hasta que pude de a poquito volver a taller literario y a volver a la poesía. Me costó bastante. Yo estuve muchos años sin escribir nada y ahora he vuelto con todo. Pero todo ese tiempo también te sirvió para ahora poder expresarlo a través de las palabras. Totalmente. Sí, me ha servido para ir guardando y sacar después. Me llama la atención el nombre, Quasar. ¿Qué significa? Quasar básicamente es un término astronómico. Es algo así como una explosión de luz adentro de un agujero negro. Eso se le denomina quasar. Bien gráfico con respecto a lo que vos viniste. Tal cual. Y también mi manera de graficar la poesía, ¿no? Yo creo que la poesía siempre es luz
en todo, sobre todo en este mundo de hoy que está todo tan mal, tan pesado. Creo que la poesía es un poco eso también, echar luz, como el arte en general, ¿no? Y también una metáfora, ¿no? Porque todos tenemos luces y sombras por dentro. Tal cual, sí. Esperemos que ganen un poco más las luces, pero que las sombras, ¿no? O sea, que el arte sea un bálsamo, ¿no? En este mundo que nos toca hoy. Exactamente. ¿Querés compartirnos algo? Dale. Los dejé acá. Así. Tengo. ¿De qué librito es? Son de. Bueno, después lo levanto. De Quasar. ¿De Quasar? Sí. ¿Ah, qué? Primicia. Primicia, el spoiler. Vamos a hacer un pequeño spoiler. Paréntesis. Vos y yo atardeciendo el río. Un abrazo nos reencuentra donde la luna creciente asoma. Como un cuadro de Afremov, las luces habitan el agua. Tu boca habita la mía. El impulso bendito que todo transforma. Y el otro poema que se llama Cielo. Respirar. Dejar que el yaguarón me embriague con su aliento de barro. El viento mece algunos pájaros que sobrevuelan la blancura. El viento es un chamán cobijando mis latidos en su cántico húmedo y profuso. Muy bueno. Gracias. ¿Cuándo conociste a Darío? ¿Y qué sensaciones tuviste? Porque no. Bueno, ¿O cómo llegaste a Darío? con Darío me río porque es tenemos una historia larga. 2008 creo que fue más o menos. Estábamos mucho o por lo menos yo en ese momento, en los concursos literarios. Y había un concurso del Círculo de Escritores de Ramallo, a cargo de Laura Lugones, que todos los años largaba Laura. Yo siempre participaba, a veces sacaba alguna mención, pero nunca un premio. Y sabíamos que había alguien de acá de San Nicolás que venía ganando siempre el primer premio, pero nadie sabía quién era. Una noche vamos a Ramallo, un grupo de escritores, y conocemos al flamante ganador. Primer premio, Darío Valenzuela. Nadie sabía, o sea, no lo conocíamos, y era el que se llevaba todo. Bueno, quedó ahí. Y luego, no me acuerdo si fue por Miriam Cairo o por Silvia Matthew, que empecé a tener contacto con Darío para la revuelta literaria. Porque en el 2010, más o menos, cuando se empezó a gestar un poco la movida de la revuelta, y Darío me contacta para ir a una de las escuelas a charlar junto a Silvia Matthew. Ese fue mi primer encuentro con Darío. De ahí también justamente venía mi pregunta, porque vos sos uno de los referentes ya de la revuelta porque estás prácticamente desde el inicio. Sí. ¿Y cómo fueron esas experiencias? Hermosas. El hecho de poder estar en contacto con los chicos, que parece que no, pero realmente están muy interesados, muchos, ¿no?, de ellos, en lo que es la escritura. Y la revuelta, y un profe como Darío, que impulsa, que empuja, que anima, yo creo que es muy enriquecedor, de los pocos, ¿no?, que hay. Para que los chicos se animen a decirse en la poesía o en el cuento, yo creo que es muy valioso, es muy importante, y que siga eso, ¿no?, que se siga moviendo. Porque de ahí, bueno, salieron muchos escritores jóvenes de la revuelta. Sí. Y hasta hoy, bueno, en Abra Palabra, en el grupo de los miércoles, por ejemplo, tenemos a un montón de adolescentes y son unos genios. Sí, Darío sabe sacar esa parte artística de cada uno y explotarla al mejor momento, ¿no? Sí. Bueno, vos me dijiste que fue una experiencia única, pero ¿qué sentiste cuando viste que
el chico también puede producir literatura. A mí me produce felicidad y una satisfacción enorme que los chicos puedan escribir. Creo que también me veo un poco en ellos, ¿no? En cuando yo era adolescente y recién empezaba. Y no tuve quizás ese impulso, ese empuje que tienen ellos. Claro que tuve profes que me apoyaban, pero no había tanto incentivo como lo hay desde la revuelta. Como te contaba, bueno, Marta Joff, que fue la que me invitó a ser un poquito parte cuando yo era adolescente, ella supo de mí y bueno, y me contactó y me invitó una vez a una charla en la Feria del Libro. Ese fue, creo que, mi primera conexión, pero no tenía el incentivo que tienen hoy los chicos en cuanto a los profes y demás. Claro. ¿Querés compartirnos algo de tu primer libro para que veamos la diferencia? Este primer librito es la antología que sacamos con el taller Nuevas Voces. Fue el primer taller al que yo fui. Bien. A los 17 años. Y bueno, a ver qué hay acá. Comparto así, algo muy breve. Sí, lo que vos quieras. Dale. Ay, espera que me encuentre. Mira, bueno, que me decía si había algo de aquellas épocas y... Ah, bueno. El texto se llamaba... mira, un arte poética, justamente. Voy a leer un fragmentito que dice: siempre el terremoto que inunda los cuerpos, siempre el mismo desierto, los mismos gusanos que abren fronteras. Con mis ojos enfermos y mis manos tensas, sentir en cada pie una montaña, crear una palabra distinta, sin márgenes. Excelente. Año 2000 fue esto. Ya hace más de 10 años. 5 años. No, 2000. ¿2000? 2000, no. 2000. Claro, sí, 25 años. Bien. Un montón. Te podés ir viendo cómo fuiste evolucionando, cómo fuiste cambiando. Pero igual imagino que parte de esa Evangelina todavía está. Sí, no es que desaparece todo. No. Bien. Está. Si yo tuviera que decir, mencioname 3 autores nicoleños que vos pondrías en un podio. Que yo pondría en un podio. Pablo Balbis. Bien. Miriam Cairo. Y... Alfredo Marbush. No te fuiste con chiquita, fuiste bien allá arriba. La primera. Bien. ¿Y cómo ves entonces la literatura nicoleña hoy en día? La veo más variada, la veo con más apertura a los nuevos escritores. A mí nunca me cerraron las puertas, pero yo creo que en mi época, cuando yo arrancaba, era un poquito más cerrado todo, el círculo. Sí. Era un poquito más. Creo que a vos te ha pasado similar. Un poco también. Sí. Tampoco tanto. Me han abierto puertas, puentes. Tal cual. No todos. Claro. No te la cerraron. Sí. No he tenido ese problema, pero sí noto que es más abierto, que hay más lazos entre los escritores. A través de los años fueron creando distintos lazos. Hay un poquito más de unidad, que yo creo que eso se logró con Omar de Pauli, que logró unir bastante. Y noto también que hay más movimiento, hay más unidad y más movimiento en el ambiente. Y más el tema de cruzarnos, ¿no? Siempre hubo como grupos, pero yo creo que hoy podemos estar más cruzados y está todo bien. Ya no es tanto entonces la tierra de los poetas, ya claro. Vos lo ves como algo más diverso. Antes yo creo que había como cierta competencia. Yo creo que hoy eso no está tanto. Creo que
hay más hermandad entre los escritores. Sí, yo concuerdo completamente con lo que vos decís. Sí, sí. Y la pregunta difícil. A ver. ¿Qué es la literatura para Evangelina? La literatura es puente. Para mí la literatura también, bueno, un poco es un bálsamo. Escribir es exponerse. Para mí, creo que todos nos exponemos, más que nada los poetas, somos los que más nos exponemos. Tiene que exponerse. O sea, soy esto y bueno, acá estoy. Fíjate si te gusta o no te gusta, o qué te llega de mí. Sí, no, puede ser que uno le mueva cosas, pero no por eso les disguste. Claro. Y la literatura, sí, para mí es eso. Es puente. Entonces, una pregunta que imagino ya la respuesta. ¿Podés vivir sin literatura? No. No podría. No podría. A pesar de haber tenido esos años vacíos prácticamente, no podría vivir sin literatura. Bien. ¿Querés contarnos algo más, un poquito de tu nuevo libro? ¿De cuándo sale? ¿Qué nos vamos a encontrar más allá de que ya leíste algo, nos contaste algo? ¿Algo más que quieras contarnos? Quasar ya está saliendo de la imprenta. Ya está casi. Puedo contarte de las antologías donde estuve, la que les mencioné de Nuevas Voces. Después estuve en 12 poemas, 1959-2012. Este fue un proyecto de Karina Madariaga, que reeditó los 12 poemas originales de Mario Berandi, César Bustos y Alfredo Marbush, y nos invitó a 12 poetas de más acá a ser parte fue una especie de tomar los poemas, los primeros 12 poemas, y hacer una especie de espejo, ¿no? Con el que le tocó a cada uno. Así que bueno, fui parte de esto. Fui parte de una antología a cargo de Adela Franco, de Atal, sí. Todas mujeres. Te decía afuera las ideas que tiene Adela. Que para mí son geniales, sí, porque ha cosechado, muchísimo en estos años. Algo que no se le puede criticar, que es la creatividad, la tiene a flor de piel. Eso le admiro mucho a Adela. Y bueno, después está Indicios del Cao, que fue el primer poemario sola. Claro, ahí ya no es una antología. No, este es el mío, tuyo. Claro, que fue publicado por La Revuelta con Editorial Subes. Y ¿Qué año es? 2017. 17. Que bueno, la tapa es una obra de Yamila Torres. Y después está Textos Diversos, que fue la primera antología del taller de Miriam. Y pude estar también cuando era parte de su taller. ¿Hay algún poema que nos quieras leer de alguno de estos? A ver. De estos textos más y antiguos. Vamos con tuyos? Alguno de textos diversos. A ver, ¿qué hay acá? ¿No te acordás? No, viste que uno con las antologías se olvida lo que quedó hace un montón de años. Yo también he escrito antología, ¿y qué habré escrito acá? Más vale no abrirlo. A veces es mejor no abrirlos. Bueno. Es una prosa poética muy breve. Bueno. Casualidades. Caminan la noche a espaldas del olvido. Algunos silencios delatan lo inacible. Cada uno sacrifica el destino que quisiera junto al otro. Muy bueno. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Iván? ¿Qué podría agregar? Bueno, el espacio para vos. Dale. A los que vienen,
con la poesía, con la narrativa. Les voy a decir algo que a mí me hubiese gustado escuchar, en su momento, que sigan, que le den para adelante, no importa las barreras que tengan, si les cierran las puertas no importa, siempre insistan, que se puede lograr, y que trabajen mucho sus textos, que lean mucho y que nunca dejen de escribir. Si ven que la literatura es para ellos lo que quieren y es su camino, que nunca dejen de pertenecer a la literatura, que es hermoso estar. Muy bien. Bueno, mucha suerte con tu nuevo libro. Gracias. Estar ahí pendientes. Dale. Será con mucho éxito seguro. Y bueno, te agradezco mucho que hayas pasado por este espacio. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Pasó Evangelina Arroyo.